Siempre cometemos el mismo error al ver una serie o un documental sobre sectas. Nos quedamos pegados a la pantalla pensando, a mí esto no me pasaría nunca. Yo jamás caería en algo así. Yo creo que nos fascina, ¿no? Ver ese horror, ¿no? Desde el sofá, desde la comodidad de nuestra casa, porque nos hace sentir inteligentes, a salvo en nuestra burbuja de lógica. Pero la realidad es bastante más incómoda. Nadie se despierta un lunes por la mañana y decide regalarle su vida, su dinero y su mente a un manipulador. La gente no se mete en una secta buscando un infierno, sino que entra buscando una comunidad, respuestas a un mundo caótico, o peor aún, simplemente nacen dentro y es el único universo que conocen. Los líderes no vienen con cuernos, vienen con trajes impecables, sonrisas perfectas y la promesa de salvarte. Es una trampa psicológica tan sutil que para cuando te das cuenta, tu voluntad ya no es tuya. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Hoy nos vamos a meter de lleno en el desierto de Estados Unidos para destripar la historia de la FLDS y su profeta absoluto, Warren Jeffs. Una comunidad radical donde la poligamia era obligatoria y las niñas se trataban como si fueran mercancía. Prepárate porque hoy vamos a ver cómo el fanatismo es capaz de anular por completo el instinto más fuerte del mundo, el de una madre protegiendo a sus hijos. Se viene un vídeo largo y serán además dos partes, porque hay mucho que destripar y mucho que decir, así que siéntate cómodo con tu bebida favorita o ponte los auriculares mientras te pones a hacer las tareas de la casa o haces deporte o te vas a andar, a pasear al perro, que además es lo que yo suelo hacer. Y como siempre en la descripción te dejo mis redes sociales, mi email y más información sobre este tema de mis fuentes en las que yo he consultado por si te apetece profundizar. Y bueno, todo eso que ya te sabes de memoria. Recuerda dejarme tus 3 corazones negros porque con ese pequeño gesto yo sé que tú estás ahí, desde el otro lado de la historia donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Hoy viajaremos de nuevo al continente americano, concretamente a Estados Unidos, entre Utah y Arizona. Y como siempre empezaré por la historia y el contexto. Y para ello vamos a viajar hasta finales del siglo XIX, hasta la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más conocidos como los mormones, que al final os voy a contar alguna que otra anécdota sobre ello, una anécdota personal. Todo arranca en la década de 1820, en el estado de Nueva York, en una época de auténtica fiebre religiosa. Joseph Smith era un chaval, un niño de apenas 14 años, criado en una familia humilde y fascinado por el misticismo y las excavaciones en busca de tesoros escondidos. Con solo 14 años, Smith afirma haber tenido una visión en un bosque cercano a su casa. Asegura que se le aparecieron Dios y Jesucristo para decirle que ninguna de las iglesias existentes en la tierra era la verdadera y que él había sido elegido para restaurar la fe auténtica. ¡Qué casualidad! 3 años después, en 1823, cuando tenía 17 años, Smith cuenta que mientras rezaba en su habitación por la noche se le apareció un ángel llamado Moroni. El ángel le reveló que en una colina cercana, la colina de Cumorah, había enterrado un libro sagrado escrito sobre planchas de oro. Aquí os estaré poniendo una foto a lo que se describía, evidentemente no son, esto es una foto de internet, pero para que más o menos tengáis una idea de a lo que se refería. También encontró unas piedras divinatorias, el Urim y el Tumim, para poder traducirlo. Joseph Smith
no necesitó mostrar las planchas de oro a nadie para cambiar la historia. Le bastó con convencer a un puñado de personas de que la duda era un pecado y su palabra la voz de Dios. Hay que reconocerle el mérito al ángel Moroni, ¿eh? Se llevó las planchas de vuelta al cielo justo antes de que alguien pudiera llevarlas a tasar a una casa de empeños. Solo lo digo. En 1827, con 21 años, afirma que el ángel por fin le permitió desenterrar las planchas. Smith, además, nunca las enseñaba, ¿vale? A nadie. Siempre tenía encima como una sábana, un pañuelo de por medio, ¿no? La versión oficial es que solo un grupo de elegidos las contempló, pero siempre en trances religiosos o visionarios. Y claro, cuando la fe exige que para ver el milagro tienes que cerrar los ojos bien fuerte, malo. Porque el momento en el que la teología empieza a requerir sábanas misteriosas y luces celestiales a puertas cerradas, es cuando sabes que el negocio va a ir sobre ruedas. Sí, negocio. Pero bueno, el proceso de traducción era casi un trance. Olvídate de la imagen épica del sabio traduciendo textos antiguos con una lupa sobre el escritorio. El proceso real del Libro del Mormón consistía en meter una de las piedras divinatorias dentro de un sombrero, hundir la cara en él para tapar la luz y dictar lo que salía de la oscuridad. Básicamente, la base de toda una religión de millones de seguidores nació de un chaval de 20 y pocos años mirando fijamente el fondo de un sombrero. Si eso no es confianza en uno mismo, que venga Dios y lo vea y se me presenta a mí. Con 24 años, 1830, publica el Libro del Mormón y funda oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El libro sostiene que una tribu perdida de Israel viajó a las Américas siglos antes de Cristo y que el propio Jesús, tras resucitar, se les apareció en el continente americano. Smith, además, introduce la doctrina de la poligamia, que es el matrimonio plural, ¿no? Un hombre, muchas mujeres, afirmando que tener múltiples esposas es un mandato divino obligatorio para alcanzar el nivel más alto del cielo. Y llegamos a 1844. En tan solo 14 años, aquel chaval del sombrero convirtió una idea visionaria en una potencia económica y política. Los mormones fueron expulsados de estado en estado por sus vecinos debido a sus ritos y su peso electoral, hasta que Smith levantó su propia ciudad en Illinois, Nauvoo, coronándose a sí mismo como alcalde, jefe de la milicia armada y hasta candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Casi nada. Pero cuando tienes tanto poder y además empiezas a casarte en secreto con las esposas y las hijas de tus propios seguidores, las grietas no tardan en salir. Para los habitantes locales que no eran mormones, la mezcla de un tipo proclamándose profeta, acumulando decenas de esposas, que además se le atribuyen entre 30 y 40, y reuniendo a miles de seguidores leales, era una bomba de relojería. Así que en ese año, en 1844, varios exmiembros abren la portada de un periódico denunciando los abusos de Smith y la poligamia secreta. La respuesta de Smith: usar su poder como alcalde para mandar a destruir la imprenta. Aquello provocó un revuelo, pues imaginaros, enorme, ¿no? Fue arrestado por traición y llevado a la cárcel de Carthage, no sé muy bien cómo se dice, en Illinois. El 27 de junio de 1844, una turba de 200 hombres armados asaltó la prisión. Smith intentó defenderse a tiros con un revólver que le habían colado, pero cayó abatido por la ventana. Tenía tan solo 38 años. Tras el linchamiento de Joseph Smith, la comunidad mormona no se evaporó al día siguiente, ¿no? Se quedaron 3 años más sumidos en una crisis de sucesión encarnizada, aguantando el rechazo de sus vecinos y preparando minuciosamente su huida, que curiosamente, si Joseph era el mandado de Dios, era el profeta y esta persona muere, ¿cómo se decide quién lo sucede? ¿Hay otra persona a la que Dios le habla?
O sea, a mí esto es algo que siempre me ha explotado la cabeza y como, incluso aunque ya estás dentro de una secta, es que no lo sé, porque como no estoy en una, hablas por hablar, ¿no? Pero nunca llegaré a entender cómo se lo creen. Y me remito a lo que he dicho al principio, desde la confianza y la tranquilidad de que lo veo desde mi sofá, desde esta silla, ¿no? Vivirlo quizás sea diferente, pero desde esta perspectiva a mí me cuesta mucho entenderlo. Pero bueno, tras la muerte de Joseph Smith, su hombre de confianza, Brigham Young, tomó las riendas. Comprendió que si se quedaban en Estados Unidos los iban a linchar. No fue hasta febrero de 1846 cuando las primeras caravanas comenzaron a abandonar la ciudad de Nauvoo, y el 24 de julio de 1847 fue la fecha histórica en la que Brigham Young llegó finalmente al gran valle del lago Salado, Salt Lake, y pronunció su famosa frase: "Este es el lugar". Llevó a miles de mormones en carros atravesando el país hasta un territorio salvaje que además en ese momento pertenecía a México, el valle de Salt Lake, que lo que hoy conocemos como Utah además. Allí no había leyes ni autoridades que les molestaran, así que pudieron practicar la poligamia a sus anchas durante décadas. Años más tarde, Estados Unidos le gana ese territorio a México y organiza la zona como el territorio de Utah, ¿no? Pero para ser aceptados como un estado de pleno derecho dentro de Estados Unidos, el gobierno de Washington le dio un ultimátum brutal: o prohibís la poligamia o mandamos al ejército, confiscamos vuestras propiedades y encarcelamos a todos vuestros líderes. La Iglesia Mormona oficial cedió al chantaje, digamos que sí fue un chantaje, y en 1890 emitieron un decreto diciendo que Dios les ordenaba parar la poligamia. Con eso, en 1896, Utah se convirtió por fin en el estado número 45 de Estados Unidos. Y esta es la Iglesia Mormona convencional que conocemos hoy, ¿no? Pero los fanáticos más radicales lo vieron como una traición cobarde. Para ellos, renunciar a las múltiples esposas era renunciar a la salvación eterna. Se separaron de la iglesia oficial y se atrincheraron en el punto más aislado que encontraron, Short Creek, un pueblo fantasma en la frontera desértica entre Utah y Arizona. Si te está haciendo un lío con los nombres, no te preocupes, que todo esto yo sé que es un poco confuso, pero para eso estoy yo, ¿no? La iglesia mormona oficial se llama LDS, Latter Day Saints, es decir, santos de los últimos días. Pero la secta extremista de la que estamos hablando ahora mismo le mete una F delante de fundamentalista, pasando a ser la FLDS, Fundamentalist Latter Day Saints, o Santos de los Últimos Días Fundamentalistas. Una sola letra de diferencia en el papel, pero un abismo absoluto en la realidad. Y así nació la FLDS. No de una nueva revelación divina, sino de un grupo de radicales que prefirieron huir al desierto y esconderse de la ley antes que renunciar a tener varias esposas. Al final vendieron como un mandato divino lo que en realidad era algo bastante más terrenal: el empeño innegociable de un puñado de hombres por tener el control absoluto sobre la vida y el cuerpo de cuantas mujeres pudieran acumular. Hoy en día los mormones oficiales, los que no son fundamentalistas, el LDS, son una iglesia multimillonaria perfectamente integrada en la sociedad, famosa por sus jóvenes misioneros en traje y bici, que seguro que lo habéis visto. Bueno, lo de la bici aquí en España por lo menos no, pero pantalón negro, corbata negra, camisa blanca si es sobre todo verano, de manga corta, ¿vale? Que seguro que muchos de vosotros en diferentes países os habéis encontrado con ellos, ya sea en la calle o a puerta fría tocando en casa, ¿no? Y que además esta gente dejó la poligamia por siglos atrás, ¿no? Hace más de un siglo más bien. Pero mientras ellos construían ese imperio respetable, bueno, y esto lo digo muy entre comillas, y lo construían en la frontera de Utah, que además al final voy a dar mi opinión sobre ellos también, pero mientras estos crecían hacia un negocio millonario, para los líderes, evidentemente,
Al otro lado nacía una sombra que decidió hacer exactamente lo contrario, atrincherarse en el desierto para llevar el fanatismo al extremo, ¿no? Que como dato curioso que os doy, el apodo de mormones, porque ellos, su iglesia no se llama la iglesia mormona, ¿no? Bueno, pues este apodo de mormones nació en el siglo XIX cuando sus enemigos empezaron a burlarse de ellos por creer en el libro del Mormón, que debe su nombre, este libro, a un antiguo profeta que aparece en las páginas del libro, ¿no? Por eso lo llamaron el libro del Mormón, por este profeta, ¿no? Y bueno, y aunque la Iglesia lo aceptó durante décadas, en el año 2018 la cúpula oficial llegó a prohibir el apodo diciendo que llamarlos así era como darle la victoria a Satanás, ¿no? Y es justo ahí, ¿no? En esa grieta oculta del mapa donde aparece la figura que lo cambiaría todo, Rulon Jeff. Como siempre, estaré poniendo fotos por la pantalla. Aquí es donde la historia deja de ser una mera disputa de doctrina religiosa para convertirse en un entramado de control social, financiero y psicológico absoluto. Para entender cómo nació la secta, la FLDS, hay que ubicarse en la década de 1930. Mientras la Iglesia mormona oficial avanzaba hacia la modernización, los grupos integristas dispersos que se negaban a soltar la poligamia empezaron a reunirse, como he dicho antes, en este enclave remoto, el Short Creek. En 1942, estos fundamentalistas crearon una herramienta clave, el United Effort Plan, la UEP. En teoría era un fideicomiso benéfico basado en el principio religioso de compartirlo todo. En la práctica significaba que los fieles cedían a la secta la propiedad de sus casas, sus tierras y sus negocios, sus sueldos también. Si obedecías al profeta, te dejaban vivir en tu casa. Si discrepabas, te expulsaban del pueblo con lo opuesto y le entregaban tu vivienda y por consecuencia a tu familia a otro seguidor. Esto lo hablaremos seguramente en el siguiente vídeo para que lo entendáis mejor, pero es terrible. Aunque los grupos integristas llevaban décadas operando en la zona, la FLDS como entidad oficial, con su nombre actual, nació bajo el mando de Rulon Jeff, quien formalizó la estructura y tomó la rienda definitiva de Short Creek en 1986. Para entender la frialdad con la que se construyó este imperio, hay que mirar los orígenes de su patriarca, apodado cariñosamente por sus fieles como el tío Rulon. Rulon Jeff nació en 1909 en Salt Lake City. Su padre era un mormón fundamentalista que practicaba la poligamia en secreto, pero curiosamente Rulon creció integrado en la iglesia mormona convencional. De hecho, de joven fue enviado como misionero de los mormones a Gran Bretaña. No fue hasta rozar los 30 años cuando su padre le introdujo formalmente en los escritos fundamentalistas, ¿no? Rulon quedó fascinado y decidió dar el paso hacia el matrimonio plural, por supuesto, cómo no. Su primera esposa, que además era descendiente directa de Brigham Young, el que sucedió a Joseph Smith, se divorció de él al enterarse de que había tomado una segunda esposa en secreto, ¿no? A diferencia de otros líderes mesiánicos estrafalarios, Rulon no era un predicador callejero encendido, era contable de profesión. Poseía una mente analítica, metódica y fría. Esa formación en finanzas e impuestos fue exactamente lo que utilizó para estructurar la riqueza de la FLDS, optimizar el fideicomiso web del que hablaba antes y consolidar lo que dentro de la secta se denominó el gobierno de un solo hombre, One Man Rule. Cuando asumió el liderazgo absoluto en 1896, Rulon convirtió Short Creek en una teocracia donde él tenía la palabra final sobre todo, la economía, la fe y los matrimonios de todos los habitantes. A lo largo de su vida llegó a acumular, es que me cuesta decir esta palabra, pero es que es así, porque ellos lo veían así, ¿no? Llegó a acumular unas 60 esposas y más de 60 hijos. En el universo de Rulon Jeff, todo el mundo tenía una función asignada y nadie era dueño de su propia vida. Las mujeres eran básicamente propiedad de Rulon Jeff. Tanto ella como las niñas no tenían ni voz
ni voto. Su único propósito en la tierra era la obediencia absoluta y la reproducción masiva para garantizar, la salvación de la familia. Existía algo llamado asignación de esposas, the placement system. Nadie salía en cita ni elegía a su pareja, ¿vale? Cuando una chica cumplía 14 o 15 años, el profeta recibía una revelación y la asignaba como esposa a un hombre de la secta. Rulon y sus ancianos de confianza acumularon decenas de esposas, muchas de ellas adolescentes, que pasaban de la infancia a convertirse en la tercera, cuarta o décima esposa de hombres que les sacaban 40 o 50 años. Para aislar socialmente a las mujeres se impuso un código de vestimenta rígido. Estaré poniendo fotos, pero yo creo que todos más o menos los conocéis, ¿no? Vestidos de corte victoriano hasta los tobillos para ocultar el cuerpo, colores pastel y peinados con ese tupé tan característico, ¿no? Si salían al mundo exterior, cualquiera sabía de dónde venían. El papel del hombre tampoco era de libertad absoluta, ¿no? Tenían un papel de sumisión al líder también, ¿no? Si los líderes principales se quedaban con 20, 30 o 60 mujeres, las cuentas no salían, faltaban mujeres para la gente joven, para los chicos jóvenes, ¿no? Aquí aparece un concepto que es The Lost Boys, los chicos perdidos. Para resolver este problema de suministro, otra vez entre comillas, porque para ellos, como he dicho, las mujeres eran mercancía, Rulon y su cúpula y la cúpula empezaron a expulsar sistemáticamente a cientos de chicos adolescentes del pueblo bajo cualquier pretexto absurdo. Escuchar música pop, llevar vaqueros, mirar a una chica o simplemente decían que había desobedecido. Sin pruebas, sin nada. Los dejaban tirados en gasolineras de las carreteras interestatales, sin dinero, ni familia, ni nada sin saber nada del mundo exterior, ¿no? Simplemente para eliminar la competencia masculina. La teocracia de Rulon creó una pirámide perversa, expulsaba a los niños adolescentes a la calle para que los ancianos de la secta pudieran repartirse a las niñas como premio. Y creedme cuando os digo que decir estas palabras me está dando muchísimo asco, pero mucho asco, pero es que lo digo así para que se entienda y se vea la crudeza y la asquerosidad que esta gente hizo y hace, ¿vale? Rulon gobernó con mano de hierro hasta pasados los 90 años, pero ni siquiera cuando sufrió un severo ictus en sus últimos años de vida, que lo dejó además postrado en cama e incapacitado físicamente, aflojó el control. Lejos de retirarse, siguió casándose con gente joven, con chicas jóvenes y adolescentes a las que obligaba a turnarse en su dormitorio. Como ya no podía mantener relaciones sexuales de forma natural, la sometía a abusos deplorables utilizando objetos y convirtiendo su habitación en un auténtico infierno claustrofóbico para unas chicas a las que habían enseñado que complacer a ese anciano decrépito era su único billete al cielo. Testimonios como el de Rebecca Musser, una de sus últimas esposas jóvenes, que logró escapar años después y cuyo relato es desgarrador, reflejan el asco y el terror y la absoluta deshumanización que se vivía tras las puertas de la casa del profeta. Y aún así, agárrate, porque si este nivel de degradación y sometimiento te parece perturbador, prepárate. Rulon Jeff era el calculador, el anciano que usaba la fe como herramienta de control. Pero lo que vino a continuación con su hijo y sucesor, Warren, elevó el horror a una escala tan enfermiza y desalmada que el tío Rulon te va a parecer hasta entrañable. Llegado a este punto, es fácil mirar a Short Creek desde la distancia y pensar, bueno, esto es solo un puñado de locos en el desierto, pero la realidad es mucho más incómoda, ¿no? Porque la secta radical no nació de un vacío, nació de la tripa de la propia Iglesia Mormona Oficial. La Iglesia Mormona Oficial, la LDS, ¿vale?
que ya digo que estos son los que se les llaman mormones, no está clasificada legalmente como secta, ¿vale? Se presenta al mundo con una sonrisa perfecta, traje impecable y una fachada de valores familiares intachables. Pero ¿hasta qué punto eres libre cuando toda tu vida está programada? Es que tienen hasta sus propias universidades, como la de Brigham Young, donde la vestimenta, el peinado y hasta las relaciones sentimentales están reguladas al milímetro. Tienen un sistema donde el famoso diezmo es prácticamente obligatorio si quieres salvar tu alma, convirtiendo a la cúpula de la iglesia en un imperio multimillonario a costa de los bolsillos de sus adeptos. Pero no se les considera secta, ¿vale? Y en pleno siglo XXI siguen enviando a miles de jóvenes por todo el mundo a hacer proselitismo, buscando exactamente lo que todas estas organizaciones necesitan para creer personas en momentos vulnerables, ¿vale? Aquí os tengo dos anécdotas, que además las viví yo misma, ¿vale? Ambas ocurrieron en Inglaterra, ¿vale? Durante los años que yo viví allí. La primera fue al poco de llegar, yo apenas hablaba inglés y me sentía sola, ¿no? Solía montarme en diferentes líneas de bus, me subía al segundo piso, que además en la parte delantera era toda una cristalera y disfrutaba muchísimo de los paisajes, todo muy bonito, todo muy verde, ¿no? Y así iba conociendo también un poco por las calles, los lugares de la ciudad en la que yo vivía, ¿no? Uno de esos días una chica empezó a hablarme. No recuerdo cómo, quizás me preguntó algo del tiempo, en fin, lo que fuera, ¿no? Inició una conversación. Cuando se dio cuenta de que no hablaba mucho inglés y de que era española, empezó a hablar español con mucho acento y entablamos una conversación de varios minutos. Ella era lo típico, era súper agradable, súper encantadora, me dijo que también estaba sola allí, bueno, eso me dijo, y yo le dije que también estaba sola también, que estaba trabajando de au pair, que es como una nani que vive en la casa de los niños que cuido. Y ahí ella se ofreció a quedar conmigo, porque yo tenía una amiga, pero estaba como en otro pueblo también de au pair y casi nunca coincidíamos, ¿no? Y en ese momento, que parecía súper genuino, me dijo que ella era mormona y que me invitaba a una reunión de amigos. Ahí me sentí incómoda, porque ¿cómo sales tú de ahí? Estábamos en un bus, llevábamos como 15 minutos hablando, le había contado cosas de mí, nada íntimo, claro, pero cuando te sientes sola a veces compartes de más, ¿no? Y yo ahí pues fui sincera, le dije que no quería ir. La sinceridad española, supongo, ¿no? Ella insistió, pero cuando se dio cuenta que dio en hueso, directamente me ignoró y se cambió de asiento. ¡Cuánta amabilidad falsa! La verdad que me pareció triste por ella, no por mí. Pero bueno, la segunda anécdota para mí incluso peor, porque fue después de que naciera mi primer hijo. Ocurrió en Inglaterra también, como he dicho antes, creo. Y ahí mi inglés ya era muchísimo mejor, ¿vale? Ya llevaba varios años en Inglaterra. Pero bueno, debido a una serie de negligencias médicas, mi hijo sufrió daño cerebral y a consecuencia tiene parálisis cerebral. Estuvo ingresado semanas y en uno de esos días, más asfixiantes que los demás, tenía que salir de la habitación, ¿no? Y llegué a una sala de espera enorme del hospital y tan solo había como 2 o 3 personas, cada una en un punto, y yo me senté allí, estaba allí, metí de mis pensamientos, aguantando lágrimas que ya pues, ni tenía, ¿no? Mi estado mental pues era, imaginaros, ¿no? No sé cuánto rato estuve allí, porque tengo algunas lagunas de aquella época, ¿no? Recuerdos como en niebla, pero se me acercó una señora, otra vez, muy amable. Ella me dio a entender que estaba allí por algo grave también, que tenía una cita, algo así. Y sabía claramente cómo hacer conexión con la gente, ¿no? Y en aquel momento de vulnerabilidad, pues le conté más o menos la historia de mi hijo, de por qué estaba allí, ¿no? De lo mal que me sentía. Tened en cuenta que yo estaba en pleno posparto, mi bebé no tenía ni un mes, o sea, tenía semanas o días, quizás no lo recuerdo, ¿no? Tampoco recuerdo cuánto tiempo estuvimos hablando, solo recuerdo que me sentí bien, que me sentí comprendida, acompañada, porque eso es lo que hacen, ¿no? Es lo que buscan. Y ahí fue cuando sacó un folleto de los mormones y empezó a darme la chapa. Lo que esa señora no se esperaba, supongo, es que detrás de esa vulnerabilidad que yo estaba mostrando, yo sentía una rabia enorme por lo que estaba pasando, ¿no? Y se dio de bruces con una persona que no iba a aguantar nada de nadie. Le dije que no tenía vergüenza, que era una depredadora, que iba buscando personas vulnerables para meterlas en su religión de mierda. Algo así le dije parecido, ¿vale?
Me levanté y me fui además amenazándola con que si no se iba a llamar a seguridad para que la echaran, porque esa persona no estaba allí por una cita, esa persona estaba siendo una depredadora, buscando gente vulnerable, ¿no? Personas vulnerables. Y esas serían mis 2 anécdotas con los mormones, sin contar los típicos encontronazos con los que iban de casa en casa, ¿no? Y que seguro más de uno habéis vivido, ¿no? Si tenéis anécdotas sobre ella, además, dejádmelo en comentarios porque me encantaría leeros, porque así es como te das cuenta de cómo funcionan, ¿no? Pero bueno, detrás de esa fachada pulcra y perfecta, los escándalos no dejan de aflorar. Solo hay que mirar casos como el de Ruby Frank, esa madre mormona que vendía la vida familiar ideal en YouTube, aquí, mientras de puertas para adentro sometía a sus propios hijos a abusos y torturas aberrantes bajo la excusa de la disciplina y la fe. La sobreexposición, el control y la manipulación vendidos como santidad. Ahí es donde te das cuenta que la distancia entre una religión, entre comillas, respetable, y el fanatismo no es tan grande. Ambas se basan en lo mismo, el machismo sistémico, en la anulación de la mujer a través del control de su cuerpo y su ropa y el poder absoluto de unos pocos sobre la vida de los demás. Y si la versión oficial ya resulta asfixiante, lo de Rulon Jeff, que os he contado en este vídeo, directamente te revuelve el estómago. Porque cuando juntas ese mismo control con el aislamiento absoluto, lo que tienes no es una religión, en este caso es pedofilia disfrazada de fe, es abuso sistemático de menores, es un anciano decrépito usando la palabra de Dios para someter a niñas y convertir sus vidas en una pesadilla. Rulon Jeff no fue un líder espiritual, fue un depredador con licencia divina, falsa además, porque ¿quién se cree eso, no? Y es que lo peor de todo es que esto solo es el principio. Rulon no era un profeta cualquiera, les había vendido a sus seguidores que era inmortal y que jamás vería la muerte, pero el destino tiene un sentido del humor bastante oscuro, ¿no? Primero, un ictus devastador que lo dejó en una cama incapacitado y casi vegetal, obligando a su Dios a mantenerlo con vida a base de pañales y suero. Y finalmente, el 8 de septiembre de 2002, el profeta inmortal cometió el fallo técnico de morirse a los 93 años. Tanta eternidad prometida para acabar demostrando que, bajo la túnica del profeta, solo había un anciano decrépito con fecha de caducidad. Pero con la muerte del tío Rulon, en 2002, la secta no solo perdió el último freno que le quedaba, entró de lleno en su etapa más oscura, paranoica y peligrosa. Una era marcada por purgas masivas, listas secretas de exilio, cazas de brujas y una persecución a escala nacional que terminaría con un profeta en la lista de los 10 más buscados del FBI. Pero esa es la historia del próximo vídeo. Si te ha volado la cabeza cómo un simple contable convirtió un pueblo desértico en una teocracia privada, no te pierdas la segunda parte con toda la historia de Warren Jeff, ¿vale? Así que ya sabes, acuérdate, suscríbete, activa la campanita. Cuidad mucho, cuidad de vuestra gente, no caigáis en sectas, por favor. Nos vemos en el siguiente capítulo el domingo que viene para ver cómo cayó el imperio de Warren Jeff, que además vais a sentir mucha satisfacción a media, pero bueno, ahí estará la satisfacción. Y nada, lo dicho, nos vemos la próxima. Adiós.